Te han enseñado a intentar impresionar, cuando en realidad deberías estar aprendiendo a posicionarte. Y ese error, aunque no lo veas, está destruyendo tu capacidad de generar atracción en el mundo actual. Hoy las reglas cambiaron. Ya no basta con ser buena persona, ni con tener confianza superficial, ni con repetir frases que viste en internet. Eso ya no funciona. De hecho, entre más lo intentas de esa forma, más pierdes. Entonces la pregunta es incómoda, pero necesaria. ¿Por qué algunos hombres logran conectar con mujeres con aparente facilidad, mientras otros, haciendo incluso más esfuerzo, fracasan constantemente? ¿Es suerte? ¿Es físico? ¿O hay algo más profundo que nadie te está explicando? La respuesta es más fría de lo que te gustaría aceptar. No se trata de quién eres, se trata de cómo eres percibido. Y aquí es donde entra un principio que muy pocos entienden, pero que cambia completamente el juego. El poder no es lo que tienes, es lo que proyectas, porque una mujer no responde a tu intención, responde a tu presencia. No responde a lo que dices, responde a lo que le haces sentir sin darte cuenta. Y si no entiendes eso, siempre vas a ir un paso atrás. En este video no te voy a dar trucos baratos ni frases prefabricadas. Te voy a enseñar 3 técnicas estratégicas basadas en percepción, psicología y dinámica social que puedes aplicar desde hoy para cambiar completamente la forma en la que te posicionas frente a una mujer. Pero hay algo que debes entender antes de continuar. Si sigues pensando como la mayoría, vas a seguir obteniendo los mismos resultados que la mayoría. Y la mayoría no tiene resultados reales. Así que presta atención porque lo que estás a punto de escuchar no es cómodo, pero sí es realmente efectivo. La mayoría de los hombres comete un error que los condena desde el primer momento y ni siquiera se dan cuenta. Intentan convencer, intentan demostrar su valor, intentan ganarse la atención de una mujer como si estuvieran en una especie de evaluación constante. Y ahí es donde pierden, porque en el momento en el que tú intentas convencer, automáticamente te colocas por debajo. Piensa en esto. Nadie con verdadero poder necesita demostrarlo constantemente. El problema no es tu intención. El problema es la posición desde la que te comunicas. Muchos hombres creen que la atracción se construye a base de esfuerzo visible. Hablar más, insistir más, agradar más, estar más disponible. Pero eso no genera atracción, genera desgaste. Y peor aún, comunica algo muy específico sin que te des cuenta. Necesidad. Y la necesidad en dinámica social es equivalente a debilidad percibida. Aquí entra un punto clave que casi nadie entiende. No estás siendo evaluado por lo que dices, estás siendo evaluado por lo que transmites. Puedes decir las palabras correctas con la energía equivocada y perder. O puedes decir algo simple, pero con la presencia adecuada y ganar. La mayoría está enfocada en qué decir, pero el juego real está en cómo eres percibido. Por eso ves hombres que parecen no esforzarse y aún así generan interés, y otros que lo intentan todo y no consiguen nada. No es injusticia, es estrategia mal entendida. Cuando entras en una interacción pensando en agradar, en convencer, en no cometer errores, ya entraste perdiendo, porque dejaste de actuar desde poder y empezaste a reaccionar desde validación. Y ese cambio, aunque sea sutil, se siente, se percibe y define completamente el resultado. Si no corriges este error, ninguna técnica que veas después va a funcionar realmente, porque estarías aplicando estrategia desde una posición débil, y Maquiavelo lo resumiría así: nunca busques aprobación cuando deberías estar estableciendo tu posición, porque el que busca aprobación pierde poder antes de empezar, y el que pierde poder pierde el juego antes de jugarlo. Y lo peor es que la mayoría ni siquiera sabe que está jugando mal. Solo sienten que algo no funciona, pero no entienden qué es. Y mientras no lo entiendan, van a seguir repitiendo el mismo patrón una y otra vez, hasta que alguien les muestra lo que realmente está pasando. Y ese momento cambia todo. Y ese momento
es ahora, porque ahora ya lo estás viendo. Aquí es donde la mayoría falla, porque nunca entiende la regla más importante del juego. El poder no es una cualidad objetiva, es una percepción, y esto cambia todo. Puedes tener dinero, estatus, habilidades, y aún así no generar atracción. O puedes no tener nada extraordinario, y aún así provocar interés inmediato. ¿Por qué? Porque la atracción no responde a la realidad. Responde a la interpretación de esa realidad, y esa interpretación se construye en segundos. Maquiavelo lo entendía perfectamente. No basta con ser, hay que parecer. Pero en el contexto actual, esto va más allá. No solo tienes que parecer, tienes que controlar cómo eres percibido. Cada gesto, cada pausa, cada palabra está comunicando algo. La pregunta es, ¿lo estás haciendo a tu favor o en tu contra? Un hombre que duda al hablar comunica inseguridad. Un hombre que busca aprobación comunica dependencia. Un hombre que se sobreexplica comunica necesidad. Y lo más peligroso es que ninguno de ellos se da cuenta. Creen que están haciendo lo correcto cuando en realidad están destruyendo su posición. Ahora observa esto. Un hombre que habla poco, pero con claridad, genera peso. Un hombre que no se apresura genera control. Un hombre que no intenta convencer genera curiosidad. No es magia, es percepción. Y la percepción crea emoción. Y la emoción crea atracción. Por eso hay hombres que, sin decir mucho, dominan una interacción. Y otros que, hablando demasiado, se pierden dentro de ella. Aquí no gana el que más intenta, gana el que mejor se posiciona. Porque en dinámica social, el que controla la percepción, controla el resultado. Y esto no es algo que puedas fingir por mucho tiempo. Tiene que convertirse en tu forma natural de comunicar. Tienes que empezar a pensar en términos de posición, no de reacción. No preguntarte cómo le gusto, sino qué estoy proyectando en este momento. Ese simple cambio mental te saca del rol de quien busca aprobación y te coloca en el rol de quien define el marco. Y cuando defines el marco, empiezas a jugar en otro nivel. Un nivel donde ya no persigues, sino que atraes. Un nivel donde ya no reaccionas, sino que diriges. Y ahí es donde empieza el verdadero juego. Y si entiendes esto, ya tienes una ventaja que la mayoría nunca tendrá. Una ventaja silenciosa, pero decisiva y suficiente para cambiar completamente tus resultados. Desde el primer momento en que entras en una interacción, la primera técnica no es lo que haces, es desde dónde te colocas mentalmente. La mayoría entra en una interacción como si fuera un enfrentamiento invisible, como si tuviera que ganar, como si estuviera siendo evaluado. Y eso genera tensión. Pero aquí está el giro estratégico. No estás contra ella, estás con ella. Y este cambio, aunque parece simple, redefina completamente la dinámica, porque en el momento en el que dejas de verla como alguien a impresionar y empiezas a verla como alguien con quien construir, tu comunicación cambia, tu tono cambia, tu energía cambia. Dejas de reaccionar y empiezas a dirigir. Un hombre que compite por atención transmite escasez. Un hombre que construye una interacción transmite control. Y eso se siente. Cuando hablas desde alineación, ya no estás buscando aprobación. Estás creando un espacio donde ambos participan, donde no hay presión, donde no hay juicio. Y eso, paradójicamente, genera más atracción, porque reduces la fricción. Ahora, algo importante. Esto no se dice, se transmite. No vas a decir estamos en el mismo equipo. Eso es débil. Lo que haces es actuar como si ya lo estuvieran. Hablas relajado, no te apresuras, no buscas validación en cada respuesta. Y poco a poco, la interacción deja de ser una prueba y se convierte en una experiencia. Y aquí es donde muchos fallan porque regresan a lo mismo. Intentar impresionar, intentar destacar, intentar forzar una reacción. Pero la atracción real no se fuerza, se permite, se construye, se guía. Y tú eres el responsable de marcar ese ritmo. Si tú entras con tensión,
ella lo siente. Si tú entras con claridad, ella lo sigue, porque alguien tiene que liderar la dinámica, y ese alguien eres tú. Pero no desde imposición, desde dirección, desde estabilidad, desde una posición donde no necesitas probar nada, porque ya estás actuando desde control. Y cuando logras eso, dejas de competir y empiezas a destacar sin esfuerzo. Y eso cambia completamente el juego, porque ahora ya no estás buscando que te acepten, estás creando una experiencia donde es natural que quieran quedarse. Y esa diferencia lo es todo. Ahí es donde empieza la verdadera ventaja, y donde la mayoría ya no puede alcanzarte, porque siguen jugando en el nivel equivocado. La segunda técnica es la más poderosa, porque opera donde la mayoría ni siquiera es consciente. La percepción emocional. Aquí no se trata de lo que dices, se trata de lo que ella siente cuando está contigo. Y esto cambia completamente la estrategia, porque puedes decir algo perfectamente lógico y aún así generar rechazo, o puedes decir algo simple y provocar conexión. ¿Por qué? Porque la mente racional justifica, pero la emoción decide. Y si no entiendes eso, siempre vas a estar comunicando en el nivel equivocado. Ahora observa esto con claridad. Cuando una mujer percibe incertidumbre, se cierra. Cuando percibe presión, se aleja. Cuando percibe seguridad, se relaja. Y esa relajación es la puerta a todo lo demás. Pero aquí está el problema. Muchos hombres interpretan mal las señales. Piensan que un rechazo es falta de interés, cuando muchas veces es simplemente falta de seguridad percibida. No es que no quiera, es que no se siente cómoda. Y eso es completamente diferente. Por eso esta técnica es clave. Tienes que convertirte en alguien que no genera tensión innecesaria, alguien que no invade, alguien que no presiona, pero tampoco alguien pasivo. Aquí es donde entra el equilibrio estratégico. No se trata de ser bueno, se trata de ser seguro. Seguro en tu comunicación, seguro en tus pausas, seguro en tu presencia. Porque cuando tú no dudas, reduces la duda en la otra persona. Y cuando reduces esa duda, aumenta la apertura. Ahora, algo aún más importante. La percepción no se controla con palabras, se controla con coherencia. Si dices algo confiado, pero tu lenguaje corporal lo contradice, pierdes. Si intentas proyectar seguridad, pero buscas aprobación constantemente, pierdes. Todo tiene que estar alineado. Y eso solo se logra cuando dejas de actuar y empiezas a integrar. Cuando entiendes que no estás interpretando un papel, estás comunicando quién eres. Y ahí es donde ocurre el cambio real. Porque ya no estás tratando de convencerla de algo. Estás permitiendo que perciba algo. Y cuando ella lo percibe por sí misma, es mucho más fuerte, mucho más real, mucho más difícil de ignorar. Y ahí es donde realmente empiezas a generar atracción, sin forzar, sin perseguir, sin desgastarte, solo controlando lo más importante, la percepción. Y cuando controlas la percepción, controlas el resultado. Y eso te pone en una posición donde pocos saben jugar, una posición silenciosa, pero dominante y completamente a tu favor. La tercera técnica es la más contraintuitiva y por eso casi nadie la aplica correctamente. La generosidad estratégica. Cuando escuchas ser generoso, probablemente piensas en perder poder, en dar demasiado, en colocarte por debajo, pero eso es porque no entiendes cómo funciona realmente el poder en dinámica social. El hombre débil da esperando algo a cambio. El hombre fuerte da porque puede. Y esa diferencia se siente inmediatamente. La generosidad estratégica no es complacer, no es regalar cosas, no es buscar aprobación. Es ofrecer valor sin necesidad. Es entrar en una interacción con la mentalidad de aportar, no de obtener. Y eso cambia completamente la percepción, porque el que necesita, persigue, y el que aporta, selecciona. Cuando tú llegas con intención de sacar algo, transmites escasez. Cuando llegas con intención de dar una experiencia, transmites abundancia. Y eso es poder. Ahora,
Algo clave: dar valor no significa perder tu posición, significa fortalecerla, porque estás comunicando que no dependes del resultado, que puedes irte en cualquier momento, que tu interés no es desesperado, es elegido, y eso genera algo muy específico: respeto. Y el respeto es la base de la atracción real. Por eso los hombres con más presencia no están calculando cada palabra. No están pensando ¿qué gano con esto? Simplemente aportan, disfrutan la interacción. Y si no fluye, se retiran sin conflicto. Eso es control. Eso es poder, y eso es lo que tienes que desarrollar, porque cuando dejas de actuar desde necesidad y empiezas a actuar desde abundancia, tu forma de comunicar cambia, tu energía cambia, tu impacto cambia, y de pronto ya no estás compitiendo, estás jugando en otra liga, una donde no necesitas convencer, una donde no necesitas perseguir, una donde simplemente te posicionas y dejas que la percepción haga el resto. Y ahí es donde todo empieza a encajar. Ahora ya lo entiendes. No se trata de técnicas aisladas, no se trata de frases, ni de trucos. Se trata de cómo piensas, cómo te posicionas y cómo eres percibido. La mayoría va por la vida reaccionando, intentando agradar, intentando encajar, intentando no fallar, y por eso nunca destaca. Pero tú ya viste algo diferente. Entendiste que no se trata de perseguir, sino de posicionarte. Entendiste que no se trata de convencer, sino de proyectar. Entendiste que no se trata de forzar, sino de dirigir. Y cuando juntas todo esto, alineación estratégica, control de percepción, generosidad estratégica, dejas de jugar como todos los demás. Empiezas a operar con ventaja, una ventaja que no se ve, pero se siente, porque ahora ya sabes algo que la mayoría ignora. La atracción no es algo que se busca, es algo que se construye desde cómo te presentas al mundo. Así que ahora la decisión es tuya. Puedes seguir igual o empezar a aplicar esto desde hoy y ver cómo cambia todo. Si este contenido te hizo ver las cosas de forma distinta, suscríbete al canal y dale like al video.